Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que para mí es un orgullo enorme estar en Córdoba, volver a Córdoba. Yo, además de esto que acabas de resumir respecto de algunos antecedentes, viví muchos años en Córdoba. Y posiblemente lo recuerdo como una de las etapas más felices de mi vida, los años que viví en Córdoba. Bien decías en la introducción la angustia que te generaba esta posibilidad de quedarnos sin hidrocarburos, quedarnos sin petróleo y lo que iba a significar para todos nosotros, para la humanidad. Cuando pensamos lo dependiente que somos de los hidrocarburos, todo lo que tenemos alrededor nuestro, el mundo que conocemos, se ha construido sobre la base de la explotación de los hidrocarburos. Digamos, de que el mundo haya llegado a una frontera difícil como es el impacto que tienen los combustibles fósiles sobre el cambio climático y eso obligue a un proceso de transición energética, nos pone frente a un desafío enorme, fundamentalmente a países como el nuestro, países de ingresos medios, con muchas restricciones de tipo económico. Y hay toda una discusión que se viene desarrollando respecto de las potencialidades que tendría nuestro país en el marco de la transición energética. Cuando hablamos de transición energética, en realidad estamos hablando de un proceso de cambio tecnológico. Para un país como el nuestro, con las dificultades que tiene nuestro país, enfrentar ese cambio tecnológico es todo un desafío. Una segunda cuestión tiene que ver con que Argentina tiene en ese marco una serie de potencialidades que tienen que ver con su clima, que tienen que ver con espacios geográficos donde la irradiación solar permite algún tipo de desarrollo de energías renovables a partir de lo solar. Tiene características también, algunos espacios geográficos con vientos con determinadas características que hacen posible desarrollos eólicos, pero una de las cuestiones importantes es tratar de meter esto en los desafíos que tiene la Argentina y en las restricciones que tiene Argentina. Cuando nosotros miramos la matriz energética global de la energía primaria, vemos que todo lo que nosotros conocemos, acá estamos viendo desde el 1900 al 2020, vemos con mucha claridad que el mundo como ha sido construido por nosotros hasta acá tiene una preeminencia de petróleo, de combustibles fósiles muy fuerte. Y en los últimos años empiezan a desarrollarse otros tipos de emprendimientos de energía primaria, cae fuertemente el carbón, pero este gráfico, como lo estamos viendo, es muy engañoso porque da la impresión de que en realidad estamos sustituyendo combustible fósil por energías renovables. Cuando nosotros lo miramos en términos de qué aporta a esa matriz energética mundial cada uno de estos componentes, vemos que en realidad, más allá de que estemos incorporando gas natural, que estemos incorporando hidro, nuclear, solar, viento, geotérmico, en realidad es cada vez más intensivo también el uso de combustibles fósiles, digamos. ¿Cuál es el elemento clave? Que no logramos desenganchar el uso de la energía de nuestro proceso de crecimiento. Digamos, lo que nosotros estamos viendo es que
independientemente de que estemos incorporando renovables, cada vez también necesitamos más energía de origen fósil, digamos. Y esto es un problema muy, muy grave para cumplir a nivel mundial con las exigencias que nos debemos autoimponer para que el cambio climático no termine liquidando las formas de producción que tenemos, que hemos podido construir hasta acá, digamos. El tema de desenganchar la tasa de crecimiento económica y de las energías tiene que ver con un cambio en el proceso técnico, digamos. Este es el núcleo del desafío que tiene la humanidad por delante. Una de las cuestiones que por ahí ejemplifican bastante los problemas que tenemos es que esta dinámica es una dinámica que se da cuando una parte importante de la humanidad recorre un camino de baja intensidad energética y bajo consumo, como es el caso de las sociedades chinas o indias, donde los patrones de consumo están muy lejos de los patrones de consumo de los países centrales, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos cómo sería esta demanda de energía si esos países, esos pueblos, tuvieran la cultura de consumo que tienen los países centrales en el capitalismo central, digamos. Es muy importante entender que ese proceso de transición energética tiene un desafío enorme a nivel mundial y hoy tiene en esa restricción de países con alta población pero bajos niveles de consumo per cápita un reaseguro a que eso no se desborde en el corto plazo, digamos. Me parece que es muy importante tratar de entender esto a la hora de pensar políticas públicas. Cuando nosotros miramos la matriz energética argentina, tenemos una muy buena noticia en el sentido de que una parte importante de esa matriz energética está vinculada al gas. Y el gas como hidrocarburo tiene niveles de emisiones bastante más baja que el carbón, es casi el 50% que el carbón y casi el 30% del fuel, digamos. Entonces, acá hay una cuestión muy importante que es que el desafío, y hay que tratar de entenderlo en términos de las posibilidades que esto abre para Argentina. En el momento donde se empieza a discutir la necesidad de cambiar la matriz energética, Argentina hace un descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos no convencionales monstruoso en términos de volumen, ya sea de petróleo no convencional como de gas. Esto que convierte a la Patagonia Argentina en casi un emirato en términos de riqueza de su subsuelo, tiene la gran ventaja de que puede ser, en algún sentido, por el gas que tiene, interpretado como una energía que puede ser utilizada para este proceso de transición energética. Ahora, es una ventana de oportunidad hasta el 2050. Esto es, tenemos hoy un recurso natural que puede ser explotado, que puede servir en algún sentido para la transición energética, pero que además tiene una ventana hasta el 2050, y eso, a partir del 2050, se convierte, lo que es hoy un activo, se convierte
en un bien que desaparece con la posibilidad de ser utilizado, digamos. Y esto pone un enorme desafío para la Argentina. Todos ustedes conocen los debates que estamos teniendo en la actualidad respecto de cuál es la principal restricción para el desarrollo del país, que tiene que ver con este proceso de una economía que requiere insumos intermedios importados en su proceso de desarrollo, y que el principal componente que se necesita para ese crecimiento económico está vinculado a las divisas necesarias para obtener esos insumos intermedios. La posibilidad de que Argentina tenga yacimiento de no convencionales, como también minerales vinculados a minerales críticos para la transición energética, como puede ser el cobre o como puede ser el litio, pueden ser elementos determinantes a la hora de alguna manera, resolver la restricción externa en la Argentina y habilitar un proceso de industrialización sin esos colapsos recurrentes. Digamos, hay una cuestión muy importante en esta etapa, yo en esto me quiero detener un poquito, porque hay toda una discusión donde se instala la idea de que la explotación de esos minerales y de esos hidrocarburos harían de este país un país reprimarizado. Es parte de la discusión, es parte de la discusión que más cotidianamente encontramos. Es importante tratar de tener una visión sistémica de esta cuestión. No necesariamente por explotar recursos naturales y exportar esos recursos nos convertimos en un país reprimarizado. La única forma de salir de una situación de reprimarización de la economía está vinculada a que consigamos las divisas necesarias para que nuestro aparato industrial pueda funcionar. Digamos, que nosotros podamos capturar los puestos de trabajo en el mundo con un aparato industrial está vinculado a que la economía argentina se desarrolle, y para que se desarrolle necesita divisas. Digamos, no se trata solo de lo que exportamos o de la canasta de lo cual exportamos, sino de las divisas que esas exportaciones generan y permiten un proceso de desarrollo industrial. Y la incorporación de nuevos actores sociales en este proceso. Hoy la economía argentina, tal como nosotros la conocemos, con un desarrollo industrial bastante extendido, bastante diversificado, pero con enormes problemas de escala, tienen un problema muy grave en la disponibilidad de divisas para su desarrollo, y esas divisas solamente en esta etapa están casi centradas en las exportaciones de la pampa húmeda. Diversificar esta canasta de exportaciones le dará una fortaleza enorme al proceso industrial. Ahora, un proceso industrial que está en un proceso de cambio tecnológico. Digamos, Córdoba tiene el desarrollo de la industria automotriz que pudo hacer Argentina en todo el siglo XX y lo que lleva del siglo XXI, es una de las industrias que va a sufrir el cambio de manera más violenta en términos del proceso de cambio en la matriz energética. Digamos, nosotros vamos a pasar de construir automóviles, camionetas, camiones y demás con motores de combustión interna a vehículos con electromovilidad. Eso implica un desafío enorme para toda la industria, pero nada de eso se puede hacer si Argentina no recupera un proceso de crecimiento no restringido por la balanza de pagos. Por suerte, de los compromisos asumidos por Argentina a nivel mundial,
no son tan difíciles de cumplir respecto de, el esquema de emisiones. Nosotros tenemos las emisiones de la República Argentina están claramente vinculadas a la evolución del Producto Bruto, tienen una correlación perfecta, y si ustedes miran la parte azul, son los impactos de emisiones de la agricultura. Ustedes verán que hay un quiebre que está alrededor del 2007, 2008. Ese quiebre es muy importante porque nos va a permitir cumplir con las metas de emisiones que nos hemos comprometido de manera bastante holgada. ¿Saben con qué tiene que ver ese quiebre? Tiene que ver con la ley de bosques. El proceso de emisiones hasta ese año seguía el ritmo de deforestación y de ampliación de la frontera agropecuaria, y es a partir de ese año, seguramente si lo charlamos entre nosotros, y lo vamos a hacer después, todos tenemos críticas a la ley de bosque, a su implementación, a que la percepción que tenemos es que no ha frenado los desmontes y demás, y son todas cosas ciertas en general. Ahora, cuando lo miramos en términos de escala, esa ha sido una política pública con un impacto ambiental enorme y verificable. Y eso también nos permite tener una relación bastante más holgada de aquí para adelante respecto de los compromisos internacionales de Argentina. Ahora, desde el punto de vista económico, es importante que entendamos cuáles son las principales restricciones que hemos tenido y que arrastramos como sociedad. Hay algo que un economista que en realidad era ingeniero, Marcelo Diamant, definió en algún momento como estructura productiva desequilibrada. Esto es que la estructura que logramos construir a partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones era una estructura que le faltaban cadenas en ese proceso productivo y que la hacía muy desequilibrada en la medida en que la economía argentina crecía, aumentaban a una tasa mayor de lo que exportábamos, aumentaban las importaciones. Ese proceso hacía que colapsara la balanza de pagos y que tuviéramos que frenar el crecimiento antes de que la capacidad instalada estuviera plenamente utilizada. Este es el núcleo del problema del retraso tecnológico en la industria argentina. Digamos, si yo el proceso de crecimiento se frena antes de que la capacidad instalada esté plenamente utilizada, no tengo ningún incentivo al progreso técnico, digamos. Me quedo con la planta antigua, usando, para decirlo gráficamente, la tecnología que tengo. Cuando nosotros miramos esto, que parece un electrocardiograma, vemos cómo son los procesos cíclicos de crecimiento y cuáles son los momentos de colapso. Nosotros hemos vivido varios, ya por las caras que veo acá, más de uno de nosotros hemos vivido no solo la salida de la convertibilidad como colapso y crisis de la balanza de pagos, también hemos vivido este proceso en los años 80 y algunos han vivido este proceso en los años 70. Este proceso en el marco de la transición energética puede relajarse o puede profundizarse. Digamos, no está escrito en ningún lugar que la transición energética vaya a resolver los problemas que tiene la Argentina. Hay que tratar de entender cuál es esta dinámica y cómo se pueden conjugar algunos factores para salir de esta encerrona
del crecimiento restringido por la balanza de pagos. Quiero ser corto en esto, pero digamos, hay tanta discusión respecto de esto que me parecía importante graficarlo, entender qué es el balance de pagos. Digamos, nosotros tenemos una balanza comercial que es exportaciones menos importaciones, la cuenta servicios, que es los intereses pagados menos los percibidos, y la cuenta capital, el ingreso, la entrada y la salida de capitales. Esa suma casi de almacenero te da la variación de las reservas internacionales. Todos estamos angustiados en la etapa actual todos sabemos el volumen de reservas que tenemos o no tenemos, pero me parecía importante graficar esta cuenta de almacenero y de alguna manera contextualizarlo históricamente. En la última etapa, una de las cosas que más pesó en esta cuenta es la importación de energía. Digamos, nosotros terminamos en los últimos 2 años con un proceso de agravamiento de las condiciones de nuestro sector externo por la necesidad de importar energía para nuestro proceso de crecimiento. Esto se dio en el marco de la guerra, en el marco de la salida de la pandemia, pero es importante entender que tenemos un colapso del sector externo que está cebado por las importaciones de energía cuando Argentina tiene los recursos energéticos disponibles para resolverlo y no tiene la infraestructura, digamos. La buena noticia de esta etapa es que hemos logrado conectar el yacimiento de Vaca Muerta con la red existente de gas, y esto va a cambiar el proceso de déficit energético en los próximos años. Ya para este invierno va a ser un cambio importante y vas a pasar de ser de un importador neto de energía a un exportador de energía. Esto es para lo cual es necesario el desarrollo de infraestructura pública. Y acá tenemos buenas noticias y malas noticias, digamos. Las buenas noticias es que tenemos los recursos, las malas noticias es que mucha de esta infraestructura necesita de financiamiento internacional y hay toda una discusión de si el gas que nosotros tenemos es un gas que puede aportar a la baja de emisiones o no, con lo cual el Banco Mundial y el BID dicen que no van a prestar fondos para infraestructura. Casi eso estaría en el mismo renglón que ponen el Banco Mundial y el BID al tabaco. Por ejemplo, ninguno de los proyectos de riego de Salta que tengan cultivo de tabaco son financiados por BID y BIRF y Banco Mundial. La buena noticia es que CAF está dispuesta a financiar la infraestructura necesaria para utilizar el gas como fuente de energía en el marco de la transición. Digo, es importante que nosotros entendamos esta dinámica del colapso, el stop and go, el colapso de la balanza de pagos. Digamos, si en el momento de la expansión económica las importaciones crecen a una tasa mayor por la propia estructura que tiene la economía, aparece un déficit de balanza comercial, caen las reservas del Banco Central, eso fuerza una devaluación, eso fuerza una distribución regresiva del ingreso, hay una reducción muy fuerte del gasto interno y vuelve de alguna manera a aparecer un proceso de crecimiento a partir de ese ajuste fenomenal. Nosotros lo hemos vivido a esto, la salida, digamos, el proceso de crecimiento que vivimos después del colapso de la convertibilidad tiene estas características. Digamos, un proceso parecido y más parecido a lo que estamos viviendo ahora es que esto se extiende en el tiempo porque en determinado momento contraemos endeudamiento que hace estirar este proceso, pero además al colapso de la balanza de pagos que se da por elementos reales, porque nuestros insumos
necesarios necesitan divisas, ahora se le suma el peso del pago de los intereses de deuda. Digamos, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos actualmente para poder salir de este ciclo muy perverso y muy vicioso, digamos? Tener sí o sí, en cualquier condición, una balanza comercial fuertemente positiva, digamos, con una diversificación de nuestras exportaciones de energía, exportaciones de minerales y exportaciones de manufactura de origen industrial o manufacturas agropecuarias que ya conocemos, digamos. Pero la condición necesaria, no suficiente, pero la condición necesaria es que nosotros mejoremos sustancialmente, digamos, nuestra balanza comercial, que nos permita pagar y sacarnos los condicionamientos económicos vinculados a los organismos de crédito internacional. Hace un par de días lo escuchaba al ministro de Economía cuando relataba la discusión por el financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner, y donde dejaba con total claridad que había un nivel de exigencia respecto de no utilizar fondos y pasar para ejercicios posteriores el financiamiento del gasoducto con una lógica de equilibrio fiscal. Digamos, esa aparentemente fue toda una disputa respecto de dónde se ponían los fondos, y que hoy contemos con ese caño cambia fundamentalmente la ecuación económica de los próximos meses, digamos. Para la Argentina, sacarse de encima ese tipo de condicionamientos es fundamental en el proceso de gestión económica. Tenemos incertidumbre respecto de la cuenta capital, digamos. No se puede fundar una política económica sobre la idea de que van a ingresar capitales porque vos estás haciendo las cosas bien o seas seductor con el capital internacional. Entonces, en esta cuenta de almacenero, donde nuestra principal restricción es la restricción externa, la acumulación de reservas internacionales implica necesariamente un cambio fundamental en nuestra balanza comercial respecto de nuestras canastas de exportaciones y también en nuestro armado o cierre de nuestras cadenas productivas. En su momento, Argentina dio esta discusión, una discusión en el marco conceptual del desarrollismo, y era qué era lo que faltaba en términos de cadenas productivas, qué faltaba para, de alguna manera, equilibrar esa economía desequilibrada que planteaba Diamant. Se necesitaba desarrollo en la siderurgia, se necesitaba desarrollo en el sector petrolero, se necesitaba desarrollo en el sector papelero. Se construyeron esas grandes obras de infraestructura que fueron el desarrollo sectorial que nosotros conocemos. Ese desarrollo argentino tiene determinadas características desde el punto de vista geográfico. Nosotros estamos parados en Córdoba en este momento, en la punta de alguna manera de un entramado industrial que termina en la ciudad de La Plata o al sur de la ciudad de La Plata. Digo, desde el punto de vista de la logística, del desarrollo y demás, Argentina fue construyendo un polo que se ha ido extendiendo y que une las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Este entramado industrial es el entramado que tiene un desafío enorme en términos de transición energética,
La segunda cuestión a tener en cuenta es que ese núcleo tiene también un riesgo en términos, si bien concentra la mayor cantidad de empleo formal, también concentra los mayores desafíos en términos de integración social, como lo conocemos en Córdoba o en el conurbano bonaerense, digamos. En el segundo mapa vemos la masa salarial per cápita y vemos también que aquellas provincias que tienen desarrollo petrolero, que tienen desarrollo minero, que están vinculadas a la posibilidad de vincular sus productos a la transición energética, también tienen los salarios más altos per cápita de toda la Argentina, digamos. Este es un proceso muy interesante a analizar y que requiere toda una política pública. Lo que nosotros estamos viendo en algunas provincias con crisis sociales importantes alrededor de algunos proyectos de explotación minera, tiene que hacernos reflexionar sobre cómo se anclan esos proyectos con las sociedades que los deben contener. Una de las características que tienen los desarrollos vinculados a la transición energética, a los minerales críticos en la transición energética, es que se dan en provincias con muy poco desarrollo industrial y que tienen otra característica, que son capital intensivos, o sea, no se pueden desarrollar en pequeña escala. Digamos, la sensación de que baja un plato volador, desarrolla un proyecto que dura 20, 30 años y eso desaparece, digamos, es muy fuerte y genera un proceso de tensión social enorme. ¿Esto es nuevo para nosotros? No, no es nuevo para nosotros. Cualquiera que haya vivido en una zona petrolera en los años 70, 80, vivió este proceso, digamos. Cualquiera que haya vivido en Malargüe, en Rincón de los Sauces, en Neuquén, ya pasó ese proceso con los hidrocarburos convencionales. Una de las cuestiones claves en este proceso, y por eso digo que hay experiencias buenas y experiencias malas, es que estos niveles de explotación, además de resolver el problema de la restricción externa, genere infraestructura pública en esos lugares. Es muy importante que cada proyecto minero, que cada proyecto petrolero termine con un fondo de desarrollo socioambiental que no solamente resuelva los pasivos ambientales que van a quedar, sino también las posibilidades de infraestructura pública que sirvan para otras cosas. Hay experiencias muy buenas en esto, la experiencia de Mendoza es buena, la experiencia de San Juan en esto es muy buena. San Juan era posiblemente la provincia más pobre y con niveles de problemas sociales enormes en Cuyo en la década del 60, 70, y el desarrollo minero en San Juan ha cambiado profundamente la situación de la provincia, de una provincia que tiene dificultades enormes por su ubicación geográfica, por sus características y demás, para hacer otra producción que no sea esa. Pero digo, en esto hay experiencias buenas, experiencias malas, como las que estamos viviendo en este momento en Jujuy, y nos parece importante que esos debates se puedan dar en ámbitos como este. Vamos a ir al fondo de la cuestión. Hay una serie de líneas de acción, de agendas que debemos construir,
Y una primera cuestión está relacionada a cuál es la articulación de actores sociales, económicos y productivos que debemos pensar para la etapa que viene. Cuando aparecen las cuestiones de los minerales críticos, el primer reflejo desde los sectores nacional populares es decir, esto tiene que ser manejado por una empresa estatal y esa empresa estatal tiene que ser nacional. Es un reflejo casi defensivo, diríamos. Ahora, es un reflejo que no saca todas las conclusiones necesarias de nuestra experiencia histórica. Y a mí esto me parece que es parte de la discusión. En mi concepción, digamos, yo transito el interior, digamos, entonces lo veo siempre como un reflejo porteño. Hagamos una empresa nacional. ¿Por qué? Porque las provincias son subdesarrolladas, mucho más subdesarrolladas que nosotros, son feudales y no podrían de ninguna manera manejar estos recursos en favor de su gente. La primera cuestión es que esto no es así, que las provincias han ido desarrollando instrumentos. La primera cuestión es que en la Constitución del 94 le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales y en función de eso las provincias han hecho mucho, empezando por desarrollar empresas provinciales de energía y minería. Esto se da en la mayoría de las provincias, no solamente en las provincias del norte. Ahora, esto es una parte. La otra parte tiene que ver con las empresas nacionales, centralmente con YPF, con la incorporación de capital privado y con la articulación de esto en un vector de desarrollo, con la incorporación de las comunidades en ese proceso. Digo, es muy importante entender que hay un desafío y hay que tratar de entender cuáles son el conjunto de actores, no sin contradicciones, que pueden ayudar a resolver ese desafío. Esto es autoabastecimiento, capacidad exportadora, desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales. Yo quiero comentarles, y voy a tratar de ser sintético, pero es importante porque estamos en Córdoba. Yo viví acá en los años 80. Córdoba tenía la industria de punta en electrónica en Latinoamérica. Construía transmisores de televisión, radio, y en un proceso de cambio tecnológico eso fue un boom impresionante. Y se resolvió porque resolvimos bien una cuestión tecnológica. Estaba en discusión si el sistema iba a ser NTSC o PAL-B. La gente tenía televisores blanco y negro, con lo cual si íbamos al NTSC había que cambiar todo el parque de televisores y pasarnos a la norma americana y liquidar toda la industria de televisores de la Argentina. Un grupo de ingenieros en Argentina resolvió un estándar que permitía utilizar equipamiento PAL-B, que era el equipamiento europeo, transcodificarlo, meterlo en el ancho de banda de un canal de 6 MHz y que los que tenían televisores blanco y negro siguieran viendo televisión mientras la sociedad migraba a la televisión color. Ese fue un desafío tecnológico que le cambió todos los rasgos a la industria electrónica de Argentina y de Córdoba en particular. Esa fue un boom de la electrónica. La vuelta de todo eso es que en el proceso de cambio de la televisión analógica a la digital le escapamos. Hoy tenemos televisión digital abierta,
tenemos un estándar japonés y hemos liquidado a la industria electrónica de Argentina y hemos liquidado la industria de transmisores de Córdoba. Hace un año aproximadamente cerró una de las principales fábricas en Córdoba de transmisores de televisión. Digo, entender, digamos, qué es lo que está en discusión en términos tecnológicos y cómo eso puede ayudar a fortalecer o a destruir la matriz productiva argentina es parte de una discusión que se tiene que dar sin anteojeras ideológicas, se tiene que dar desde el punto de vista de qué le sirve a la Argentina para crear puestos de trabajo sostenibles en la industria. Yo voy a cortar acá y esta es parte de la reflexión final. ¿Por qué? Porque es posiblemente pensando en cuáles son las oportunidades que tenemos en la industria, cuáles son las necesidades y cómo articulamos al conjunto de sectores sociales, políticos y económicos detrás de un objetivo, es que podamos salir de esta encerrona del crecimiento restringido por la balanza de pagos, para decirlo de manera elegante. Nada más. Bueno, muchas gracias por la invitación. En el primer encuentro de este ciclo de preguntas, cuando abrió Beto, me acuerdo que anunció este encuentro de transición energética y no había pregunta, ¿no? Y es difícil hacer una pregunta en relación a transición energética. Bueno, quedó esta, ancla o motor de desarrollo. Yo en una reunión con el Beto me hizo ruido la palabra ancla, porque no creo que haya nada que se frene en este mundo. Y en relación al motor, bueno, me pregunté motor con qué combustible, ¿no? Entonces, nada, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer y que abordó muy bien Alberto, me parece, y estaría bueno también extenderse después en todo lo que quedó por decir, ¿es soberanía o zona de sacrificio? Yo voy a complementar de alguna manera algunas cosas que dijo Alberto. Transición energética se usa mucho en química, Silvia. Es de algún modo para entrar en los mismos lenguajes, en los mismos conceptos, se usa mucho en reacciones, en física, en química, en biología, donde en el eje de las X está la coordenada de reacción, digamos, y en el eje de las Y la energía libre de Gibbs, que es esta idea falsa que bien nombró Alberto en relación a que pasamos de un estado estable, de equilibrio estable, a otro estado de equilibrio estable, y en el medio el estado de transición es un estado de equilibrio inestable, ¿no? Y sabemos que en nuestro mundo no hay equilibrios estables, es un mundo de desigualdades, de desequilibrios, de inestabilidades. Entonces, este cambio tecnológico, como bien decía Alberto, y me parece bien remarcarlo, esta no es la primera transición energética que estamos viviendo, debe ser la quinta o sexta, la del carbón en primer término, siglo XIX, siglo XX, petróleo, el gas, la energía nuclear, y fíjense cómo se van sumando, es decir, una transición implica una incorporación por un modelo basado de alguna manera en el crecimiento infinito y reservorio infinito de recursos, ¿no? Entonces, este concepto de física es el que nos trae el modelo de transición energética del norte. Quiero poner esto en contexto porque no creo que podamos hablar de la transición energética en Argentina si no lo ponemos en el contexto global. En relación a una retórica en base a la descarbonización y a las emisiones de gases de efecto invernadero en dióxido de carbono equivalente. Hay por detrás una idea mecanicista de la energía que la hace independiente de la materia y todas las dinámicas sociales y políticas, concibe la naturaleza como un reservorio infinito de recursos, como decíamos,
Y entonces este paradigma antropocéntrico impulsa sociedades energívoras con un metabolismo social predatorio que escinde los tiempos de producción social y la regeneración natural, como una suerte, diría yo, de negacionismo de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Como que la energía se transforma, pero también pierde la capacidad de generar trabajo. Entonces, no hay recursos infinitos, tampoco en las renovables. Y eso lleva a una apropiación, destrucción de territorios, desposesión de poblaciones, zonas de sacrificio, deuda ecológica. Es decir, en la perspectiva energética lo que conlleva es pensar siempre escenario business as usual, ¿no? Lo de siempre, negocio como de costumbre, y son las mismas petroleras las que van mudando también al negocio de las energías renovables. Y entonces, acá queda claro quiénes son los países que más emiten. Acá el promedio de emisiones de eliminaciones netas de dióxido de carbono, en este balance, claramente se puede ver casi en los colores cuáles son las potencias, cuáles son los países emergentes, ¿no? Estados Unidos, China, India, Brasil, Sudáfrica, el sudeste asiático. Y a eso hay que sumarle también el análisis de la huella ecológica, porque también lo nombró Alberto, ¿cuánto se consume per cápita? Fíjense cuántas tierras necesitaríamos si todo el mundo viviera como los habitantes de Estados Unidos, más de 5, ¿no? De noche la tierra ya se ve el consumo, imagínense, como repito, voy a retomar algunas cosas de lo que dijo Alberto, lo que sería si la India y China consumieran como Estados Unidos. Lo interesante acá en esta tabla de países, en esta lista de huella ecológica, son los países que tienen empresas de litio en Argentina. Fíjense, las primeras dos, las principales empresas de litio en Argentina son Estados Unidos y Australia. De Estados Unidos con Livent Corporation en Catamarca y Australia con Allkem en Jujuy, que ahora están fusionadas, vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, no parece importarles mucho la huella ecológica, ¿no? No creo que podamos confiar, digamos, en que van a hacer las cosas bien esos países en nuestro territorio. Y en relación a los minerales críticos para la transición energética global, acá hay toda una discusión a nivel global, porque también es qué tecnologías, en este cambio tecnológico, qué tecnologías van a prevalecer, cómo se va a dar la diversificación de la matriz, va a crecer la eólica offshore, van a haber colectivos y trenes a hidrógeno y autos de pequeño porte para ciudades con electromovilidad, se están discutiendo las ciudades de los 15 minutos, hay un montón de opciones y alternativas que algunos autores desde las ciencias sociales llaman como falsas soluciones, que implican, ¿está bien?, la presión sobre territorios de minerales de cobre, níquel, manganeso, molibdeno. Hubo una crisis hace poco muy fuerte, una tormenta perfecta en relación a los precios del molibdeno implicados en la eólica offshore, no solo en la eólica, sino en la explotación offshore de petróleo. El molibdeno sirve para aceros inoxidables, todas las plataformas de explotación offshore, y para la nuclear. Bueno, nuestra cordillera de alguna manera es una de esas canteras de minerales y metales críticos para la transición energética global, ¿no? Hay un trabajo muy interesante del año pasado en relación a estos minerales y metales críticos para la transición energética, que hacen un mapeo de estos commodities. Acá en grises aparecen otros, en donde figura el litio, y hacen una correlación en relación a los territorios de comunidades originarias
y comunidades campesinas. Encuentran un 70% de correlación entre la minería para la transición energética y estos asentamientos y estos territorios donde viven comunidades indígenas y campesinas. Y dentro de ese 70%, el 65% hacen como un estudio de indicadores, de 6 indicadores de permiso, consulta y consentimiento, vinculados a la calidad legislativa, la transparencia, la gobernanza de los países, la libertad civil, la libertad de prensa y el índice de educación. En relación a esos índices, el 65% de esos territorios donde conviven, en realidad no está bien usada la palabra, donde se intersecan la minería de transición energética y estas comunidades tienen más de 6 índices. Es decir, tenemos un problema de doble entrada, digamos. Por un lado, la problemática climática global y por otro lado, la problemática geopolítica a nivel regional y a nivel nacional, que hay que abordarla, porque esto recién empieza. En Argentina, bueno, voy a ser escueto porque me parece que fue, para no repetir varias cosas que ya se dijeron, son privilegiados nuestros recursos solares, eólicos y de biomasa, pero tenemos problemas de infraestructura. Por ejemplo, a nivel de generación eléctrica, la transición supone una electrificación de la matriz energética, ¿no es cierto? Y veía estas líneas de alta tensión, parecen los trenes de Scalabrini y Ortiz. Hay una centralización, hay un problema de centralización del consumo, pero también hay un problema de que estas redes de alta tensión, fíjense, por ejemplo, la licitación Renovar, la ronda Renovar que trajo el macrismo como solución mágica, en realidad, además de ser solamente un instrumento financiero y no productivo, se olvidaron de la infraestructura, porque hasta la ronda 2 se licitaron 1.200 megas, pero ya en la ronda 3 tuvieron que hacer una mini ronda de pequeñas generadoras eólicas, solares, de biomasa, porque las líneas de alta tensión de 500 kilovoltios, fíjense acá, no llegan a los territorios donde tenemos mejor recurso solar, y pasa lo mismo en la Patagonia con los mejores vientos. Entonces, ahí hay un problema de infraestructura. Así como con el gasoducto Néstor Kirchner, me parece que es tarea de este gobierno y del que viene empezar a ampliar la infraestructura eléctrica de alta tensión para poder dar sustento a las energías renovables con una matriz productiva y no solo financiera. Bien, hay 2 casos paradigmáticos en Argentina que me parece interesante discutir con ustedes también y con la sociedad en general, que son el caso de Río Negro y de Jujuy. Y de alguna manera, a riesgo de simplificar el análisis, pero para poner sobre la mesa el tema, creo que acá hay una contradicción que nos supera y que quizá no resolvamos, pero que tenemos que discutir en relación a lo que decíamos de la correlación entre los territorios donde no llegó la industrialización histórica de un sistema mundo capitalista que avanza sobre todos los territorios, y la soberanía de nuestros pueblos, ¿no? Creo que de arriba a la derecha hay un modelo de transición energética corporativa, ¿está bien?, que se ve tanto para la minería de agua, para el litio, porque es una minería de agua en donde
se pone en riesgo, digamos, el recurso del agua, eso hay que decirlo. Y en Río Negro, con el proyecto de hidrógeno verde, que ustedes seguramente conozcan por el anuncio de hace unos años, megaproyecto de Fortescue, esta empresa australiana, también está el problema del agua y las comunidades originarias. Miren, Livent a mí me preocupa no solo Estados Unidos, sino el rol de Australia para nuestra soberanía. No sé qué rol juega Australia, además de que sabemos que es parte de la Commonwealth del Reino Unido, ¿no? Pero tanto Australia está tanto en el proyecto de hidrógeno verde de Río Negro como en el proyecto del litio de Allkem, la empresa australiana Allkem en Jujuy, que hoy en día se fusionó con la estadounidense Livent, que opera en Catamarca, para ser un gigante global de litio que va a ser el segundo o tercero mayor productor de litio a nivel mundial. Eso hace pocos meses. También hace pocos meses la jefa del Comando Sur de Estados Unidos vino, y así del mismo modo que Trump, sin escrúpulos, habló de que se perdieron la oportunidad de saquear Venezuela, todo ese petróleo hubiese sido nuestro, dijo textualmente. Sin escrúpulos también la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, habló de la apropiación del agua dulce, del petróleo y del litio de nuestro país, en su segunda vuelta por Argentina en menos de un año. Gerardo Morales, se sabe, junto con el expresidente Mauricio Macri, estuvo implicado en la inteligencia, la logística y las armas para el golpe de Estado en Bolivia. Evo Morales, a fines de 2019, resumiendo las razones de ese golpe de Estado, dijo explícitamente: cuando nosotros queríamos industrializar el litio, fuimos con Corea del Sur, dijimos, queremos hacer una gemela en Bolivia. No. Claro, la mentalidad, dice, de otros continentes es solo extraer la materia prima. Cuando adjudican como socios estratégicos para industrializar el litio en Bolivia Alemania y China, dice Evo Morales, queda fuera de Estados Unidos y eso no nos lo perdonaron, este es un golpe al litio. Lo dice textualmente, ¿no? Entonces, me parece que es un problema de vuelta de soberanía, es un problema de soberanía y que a veces, en respuesta a esta transición energética corporativa, hay una propuesta de transición energética popular en donde surge como una grieta, ¿no? En donde se le dice no al litio y se le dice no al hidrógeno. En ambos casos, en Río Negro, hay todo un movimiento ambientalista que dice hidrógeno no, y también algunas voces en Jujuy dicen no al litio. A mí me alegra escuchar a referentes de las comunidades originarias de Jujuy decir, no dicen no al litio, sino dicen el litio es nuestro. ¿Qué les pasa, compatriotas? ¿Qué nos pasa? Que no estamos defendiendo nuestros recursos, que no estamos defendiendo nuestra educación, nuestra gente. Entonces, por suerte, y acá entra la controversia, hay una tercera posición que de algún modo es una propuesta de transición energética nacional, popular y democrática. Como bien decía Alberto, con consultas reales, con consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias. Donde no hay consulta y consentimiento, no se puede hacer un proyecto. Eso me parece que el Estado Nacional, y de vuelta en contraposición a esta propuesta de transición energética popular, que
no desconoce, pero sí no piensa en la intervención del Estado, sí piensa en la intervención del Estado como una corporación más. Creo que tenemos que salir de esa encerrona y pensar que si no consideramos al litio, si no declaramos al litio recurso estratégico, si no discutimos la ley de minería que viene de hace 30 años y hace que las provincias se peleen entre ellas para ver quién es más neoliberal y para atraer inversiones, entonces estamos en un problema. Creo que el Estado Nacional tiene que tomar cartas en el asunto. Por suerte la Secretaría de Asuntos Estratégicos está tomando cartas en el asunto, tanto en el hidrógeno como en el litio. En el hidrógeno hay una estrategia nacional de hidrógeno y ahora hace poco, creo que lo digo más adelante, después vuelvo, hace poco entró a diputados el proyecto de ley de régimen de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono, no solo hidrógeno verde, porque como bien se dijo, nosotros somos muy fuertes, tenemos una trayectoria muy importante a nivel mundial en energía nuclear y nuestra matriz, y ahora con Vaca Muerta más, está fuertemente basada en el gas natural, que si fuese también por los europeos, estuvo en discusión si se consideraban energías verdes, ¿no? El gas natural y la energía nuclear. Entonces se está discutiendo este proyecto en las comisiones de energía y combustible y presupuesto de Hacienda para el hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables, rosa a partir de energía nuclear y azul producido con reformado de gas natural y captura y sistemas, tecnologías de captura de dióxido de carbono, con la firma del presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Entonces, sí, como se dijo también, no podemos, en relación a la parte nacional de esta propuesta de transición energética, no podemos desconocer nuestra trayectoria en energía nuclear. Somos uno de los pocos países en el mundo que fabrica reactores nucleares y exporta reactores nucleares. Y el gas natural, ahí está el gasoducto Néstor Kirchner que nombró Alberto, también es una experiencia donde nuevos vectores productivos y energéticos como el hidrógeno pueden coexistir muy bien, como hoy coexiste los biocombustibles en los cortes de naftas. Es decir, se pueden hacer cortes de gas natural con hidrógeno, se están estudiando en muchos países ya la inyección de hidrógeno en los mismos gasoductos hasta el 15-20% en volumen del gas natural, para empezar a hacer la transición también con el gas natural como elemento de transición, pero con la infraestructura que ya preexistente o por construir. En relación a la industrialización del litio, no todos son malas noticias. Hace poco ustedes saben que ITEC, YPF Tecnológica en La Plata, inauguró una planta de baterías de ion litio y en toda la cadena de valor, para agregar valor en toda la cadena aguas abajo, en la industrialización del litio, también desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, no para el litio, pero sí para el hidrógeno, se están empezando por primera vez a hacer estudios de evaluación socioambiental estratégica, es decir, dejar un poco atrás los impactos, los estudios de impacto ambiental que se conocen y empezar a hacer evaluaciones socioambientales estratégicas. ¿Por qué? Porque si no, entran en contradicción los objetivos de desarrollo sostenible con la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y comunidades campesinas. Es decir, esas normas ya tienen que dejar de ser normas de escritorio, letra muerta, porque hay un montón de reglamentaciones y de instrumentos para echar mano y empezar a hacer las cosas bien. Y donde haya problemas en relación al agua, creo que hay que discutir seriamente si seguir o no con los proyectos. Y eso no lo puede hacer una provincia, porque frente a estos monstruos que se alían para ser gigantes globales de minerales críticos, imagínense lo que puede hacer una provincia.
Imagínense lo que puede hacer un país. Creo que hay que discutir también estas cosas a nivel regional, ¿no? Es decir, no sé si como se habla de una OPEP del litio junto a Bolivia, Chile, pero sí empezar a trazar hojas de ruta a nivel regional en relación a la transición energética. Para no repetir, es impresionante nuestro potencial de energías renovables, pero además la oportunidad que tenemos para descentralizar y también desmercantilizar, digamos, la matriz energética, porque tenemos en los vientos del sur, el sol del NOA, biomasa en un montón de lugares, el NOA y el NEA. Y por último, en la dimensión popular de esta propuesta de transición energética nacional, popular y democrática, está el tema de la generación distribuida. Hay muchas experiencias buenas de generación comunitaria, de generación ciudadana, de cooperativas. Tenemos mucha trayectoria de cooperativismo en Argentina y hay muchas cooperativas que empiezan a tomar cartas en el asunto en relación a la transición hacia energías no solo más limpias, sino más democratizadoras, más descentralizadas, porque al fin y al cabo, si no, uno se queda con el paper, ¿no? Con esta noción de que la tecnología vale por sí misma y en realidad no hay política pública sin pensar en lo que es mejor para nuestro pueblo. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias a Alberto y Agustín por las presentaciones clarísimas. Vamos a abrir el debate, pero un poco aclaro a la audiencia que yo soy inmunóloga, así que imagínense. Me da la impresión de que Argentina 2023 es un puñado, una sumatoria de acciones, pero que no estamos parados en ningún proyecto, que no hay ningún proyecto de base para esta transición, pero puede ser cuestión de desconocimiento. La pregunta es si existe algún modelo virtuoso de transición energética o alguno que sea menos malo que ustedes conozcan. La primera cuestión es que en este momento somos todos nuevos en esta transición energética. Digamos, hay otros que fueron protagonistas en la del carbón, hay otros que fueron protagonistas en las del petróleo, la primera etapa, pero digo, en esta situación donde lo que está en juego es el borde ambiental del planeta, somos todos nuevos. Y sí me parece que nos debería servir como experiencia de reflexión que no hay que correr libres de plástico. El ejemplo más claro es Alemania. Digamos, Europa durante mucho tiempo pensó que la transición energética iba a ser el momento de la historia donde ellos pudieran, por avances tecnológicos y demás, entrar con tecnología y capital propio al resto del mundo. En ese proceso demonizaron la energía nuclear. Hoy están volviendo al carbón. Y le compran nuclear a Francia. Digo, es importante en este proceso, digamos, no es que hay virtuosas o no, todos estamos inmersos en esta transición y se replican en algún sentido las condiciones centro-periferia en todo el mundo. Ahora, para Argentina es importante poner en valor sus recursos naturales, sostener los desarrollos tecnológicos
que hemos podido conseguir, entre ellos la energía nuclear, y encontrarle la articulación necesaria de los distintos actores nacionales alrededor de la transición. Esta es la clave. Después puede haber modelos más o menos virtuosos. Yo quiero plantear una cuestión respecto de la relación de las provincias con los proyectos mineros, digo, porque a mí me preocupa esto, de que empezamos a discutir transición energética y hay algo en términos ideológicos y terminamos discutiendo de minería. Digamos, a mí esto sí me parece un problema de no entender lo sistémico de la situación que tenemos, donde la cuestión minera es posiblemente un elemento, pero es un elemento que va a tener impacto en la industria por otras vías, no necesariamente por lo que nosotros exportemos. Pero doy un ejemplo. Yo he sido autoridad de aplicación ambiental de una provincia donde se desarrolla un proyecto minero y terminamos desarrollando un fondo de desarrollo socioambiental modelo para la Argentina, que es el de Potasio Río Colorado. Digo, cuando hay voluntad política, las provincias tienen todos los elementos para llevar adelante no solo el control, sino también la discusión respecto de regalías, de sobretasas. Ahora, vuelvo sobre una cuestión que tiene que ver con, vos mencionaste muy bien la ley de desarrollo minero. La ley de desarrollo minero es una típica creación del menemismo. Cuando nosotros la vemos en el tiempo, yo le encuentro un montón de problemas. Si lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubiéramos hecho distinto. Ahora, tampoco es que esa ley fue la ley que le abrió la puerta al capital extranjero para el desarrollo de la minería. Si hay algo que no tiene hoy Argentina es desarrollo minero en relación a su potencialidad. Digo, esa ley tiene hay que entender cómo es ese negocio. Digamos, qué implica, los volúmenes de inversión que implica, los tiempos que implica, y dentro de lo que tiene de negativo, tiene un elemento que es muy negativo, que aún los proyectos mineros que se pudieron desarrollar tienen muy bajo componente de maquinaria nacional. Digamos, hay en esa ley una reglamentación que facilita la importación metalmecánica, lo que hace que al final del camino, digamos, los proveedores nuestros pierdan frente a los proveedores internacionales, pero además, digamos, te genera un problema en la balanza de pagos. ¿Se entiende esto? Digo, la ley tiene un montón de cosas que son objetables, como mucho. Ahora, el objetivo central de esa ley que se plantea el menemismo no lo cumplió, digamos, que fue la atracción de las inversiones mineras en la Argentina. Digo, eso hay que tenerlo claro también, porque si no, creemos que resolviendo una cuestión en una ley podemos modificar una dinámica que es muy compleja y que está determinada por la intensidad de capital que necesitas en esos yacimientos, básicamente, digamos. Eso es el elemento crítico que hay, y ahí sí es una debilidad enorme la de las provincias en relación. Y ahí sí hay un espacio de interrelación entre las provincias y la nación para esos desarrollos. Digamos, los modelos virtuosos, como vos, ¿verdad? Hay que mirar las cosas que nosotros hemos estado haciendo. Hay que mirar la experiencia de San Juan en esto, y hay que mirar las experiencias de participación también
en proyectos grandes, no en proyectos chicos, que es bastante más simple. Digo, la experiencia que nosotros hicimos en Potasio Río Colorado, donde terminan firmando la declaración de impacto ambiental las asambleas populares, digamos, fue un proceso enorme en términos de participación, de hora, de café, de mate, de discusión, de tensiones, pero incorporando esa conflictividad a resolver un proyecto que era muy beneficioso, digamos. Me parece que esas cuestiones es toda una gimnasia, digamos, donde los mecanismos de participación no pueden ser una formalidad. Digamos, yo me gano la vida en audiencias públicas, pero digo, llega un punto donde el manejo del territorio, la discusión en ese territorio y la incorporación de actores económicos a ese proceso. Digamos, ¿por qué? Y cierro con esto. Digamos, en la mayoría de estos proyectos, por ser tan intensivos en capital, es importante que se desarrolle una red de proveedores. Esa red de proveedores, pero ese problema no le pasa al IBEN, le pasa a YPF, digamos. O sea, si vos no ponés a YPF a construir su red de proveedores, lo que te sucede es que sos un marciano en ese territorio. Digo, saquemos IBEN, saquemos litio, vamos a YPF, digamos. Y después hay otra cuestión, que es cómo esos elementos se desarrollan en la propia provincia. En el caso de los petroleros, lo tienen bastante bien resuelto, en el sentido de que la red de trabajo local que exige cada una de las provincias petroleras es durísima. Y es una red que en general es gestionada por el sindicato. Vaya uno a hacer estudios de impacto ambiental a Neuquén, caído desde Mendoza. Digo, son intereses donde la comunidad se siente o no se siente identificada con un proyecto en la medida en que le cambia la vida o no se lo cambia. Hola, ¿qué tal? Me surgió una pregunta en relación a esta problemática de la transición energética y me detuve un poco a pensar en el potencial de energías renovables que tiene Argentina, que es muy grande, en las capacidades tecnológicas y en la huella ecológica. Y en este sentido, particularmente, he venido pensando a lo largo de estos minutos en diferentes localidades, regiones del interior argentino y particularmente de Córdoba. Y focalizo un poco en el noroeste de la provincia de Córdoba, donde la huella es bastante fuerte después de años de deforestaciones masivas, de destrucción masiva, aprovechamiento de los recursos forestales por un lado. Y me refiero concretamente a una localidad que es Cerrezuela. Yo voy a esta comunidad desde hace algunos años y un día pregunto, pero ¿de qué vive esta gente? Porque pareciera que está todo detenido en el tiempo y está todo por hacerse. Mira, dice, no te preocupes para nada porque aquí la gente no trabaja, viven de planes y esas cosas, ¿no? Y desde entonces, en diferentes ocasiones me he preocupado y a veces veo a esta comunidad Cerrezuela como el diamante dormido de la provincia de Córdoba, todo estancado, todo por hacerse, con todo el respeto que se merece, ¿no? Y producen el queso de cabra, pan casero y esas cosas, ¿no? Pero lo veo así muy estancado. Entonces, me preguntaba, ¿de qué manera van a llegar a esa transición energética
cuando la energía convencional que reciben no es suficiente ni siquiera de buena calidad. Entonces, entre otras cosas, pensaba, y esta es la pregunta ahora, pero si tienen, entre otras cosas, tienen allí las salinas grandes al lado del pueblo, no a pocos kilómetros, y me preguntaba, ¿sería posible, no conozco de este tema, sería posible, tenemos los recursos, la materia prima y la tecnología para desarrollar los paneles solares y trabajarlo en casa y producirlo en casa y utilizar la energía solar que es abundante allí en Cerrezuela? Esa es la pregunta, ¿no? Hace rato que me pregunto esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar concretamente la producción de energía y con esto el desarrollo de tantas localidades? Y esta es una, Cerrezuela. ¿Tenemos entonces la materia prima y la tecnología para esto? Con la pregunta de Silvia vino justo la tuya, porque me acordé de Ticino, se llamaba el pueblo, que en el apagón del 2016... Y otro. Sí, eran dos pueblos de Córdoba. Bueno, creo que respondo las dos en una. Creo que sí, más que pensar en países en relación a buenos casos, buenas experiencias, hay que pensar en lo micro. Y esos pueblos, por ejemplo, fueron un buen ejemplo de eso. Sí, existen pueblos que se alimentan, y eso es lo que hoy se conoce como generación comunitaria, donde todos los vecinos, faltan incentivos, ¿no? Faltan incentivos por parte de los estados para que los vecinos puedan invertir y sea atractivo también para la comunidad y desconectarse de alguna manera de la red, o tener redes bidireccionales en donde vos, cuando tenés excedente de generación de energía, se lo vendés a Camesa, se lo vendés al sistema interconectado. Es decir, me parece que Córdoba me parece que tiene una buena experiencia y hay que hacer de vuelta esas normas de escritorio, empezar a hacer las políticas públicas y empezar a buscar financiamiento y encontrar la vuelta en términos legislativos, en términos de incentivos impositivos y fiscales para que la comunidad empiece a optar por esas opciones. Pero es posible que Cerrezuela se autoabastezca de energía solar. Los paneles fotovoltaicos hoy no tenemos la capacidad tecnológica para fabricarlos. Hoy en Argentina se ensamblan, pero hay una fábrica en San Juan, me parece, pero que no se producen las celdas fotovoltaicas acá, sino que se importan. Me acordé. El otro pueblo es Las Junturas. A ver, hay dos cuestiones que son distintas ahí. Una cuestión es si un pueblo puede generar energía y autoabastecerse con solar, con eólica. Eso es así porque esta tecnología permite un esquema distribuido. La segunda cuestión es si es posible construir, no ya en un pueblo, sino en la República Argentina, algunos de estos elementos. Y acá entra una cuestión que yo traté en la primera parte de la intervención de explicitar, que dentro de los problemas de insumos intermedios que tiene la Argentina, también subyace un problema de escala, digamos, para que Argentina pueda producir algunos de estos elementos, tiene que tener un mercado en una escala que excede ampliamente el mercado argentino, digamos. Tiene que ponerse a competir en el mundo para poder ampliar esa escala de producción. Digamos, uno de los problemas que tiene la Argentina y que Diamant planteaba claramente, que esa estructura desequilibrada también tiene que ver con lo chico del mercado argentino. Digamos,
Eso lo vemos en cualquier etapa de la estructura industrial argentina. Entonces, elegir qué vamos a producir, digamos, y darle escala a eso, es parte del desafío. Yo doy el ejemplo, nosotros diseñamos y licitamos una planta que es casi gemela a la de las junturas, que es un gasificador. En el caso de la juntura lo usan con cáscara de maní, nosotros lo planteamos con residuo sólido urbano. Es un gasificador que genera un gas de síntesis y va a un grupo electrógeno. Digamos, esa licitación hoy está frenada por la indisponibilidad de divisas, porque, digamos, no es económicamente posible construir ese gasificador en la Argentina para hacer uno o dos. Digamos, tenemos un problema de escala, lo tenés que importar desde la India y hoy no tenés dólares para poder importarlo. Entonces, elegir qué tecnología, digamos, y qué vamos a producir y en qué escala es parte de la transición energética también. Bueno, muy interesante, muchas gracias a los dos, porque la verdad que es un debate por demás de interesante. Creo que la problemática de la transición energética es una problemática obviamente mundial, que Argentina la ha tomado, me parece que se está discutiendo. Lo que yo creo es que Argentina tiene un gran potencial, digamos, en el desarrollo de energías renovables, pero tecnológicamente estamos muy lejos de poder embarcarnos en cualquiera de los aspectos. Recién hablaban paneles solares, Argentina está lejísimos de poder tecnológicamente desarrollarlo y segundo, ser competitivo, digamos. Porque no solo hay que poder desarrollar la tecnología, sino también poder ser competitivos a la hora después de poder fabricar cualquiera de los elementos de esas tecnologías, ya sea solar, ya sea eólica, ya sea hidrógeno. El hidrógeno verde, está el problema del balance energético, necesitas energía para poder generar hidrógeno, ¿y dónde vas a sacar esa energía si no la tenemos? Entonces está bien que lo estemos discutiendo, pero me parece que tenemos una oportunidad hoy, sí, concreta, y por eso me pareció muy bueno que se hiciera hincapié en eso, es en el desarrollo, digamos, de los potenciales que tenemos a través de la explotación del shale, digamos, del gas no convencional, que tenemos vaca muerta y que no sabemos cuánto más tenemos, porque la realidad, yo lo escuché al principio con mucha certeza de que tenemos 30 años, pero no lo sabemos. En realidad no sabemos cuánto hay, porque ya varias veces tuvimos, como dijo Silvia al inicio, cuando era chiquita, dijo que en el 2000, ¿cuánto? Se terminaba, y en muchas épocas, eso se va a ir cambiando, y se va cambiando, porque en realidad son estimaciones, las reservas, que son estimaciones en base a las composiciones geológicas y demás. Entonces no sabemos cuánto de eso tenemos. Yo creo que tenemos un deadline, digamos, al 2050 respecto de los compromisos que tiene asumido el país con el mundo, digamos, no con que eso vaya a durar 30 años. Es más, el riesgo... ok, eso es lo que no había entendido. Perfecto. Exactamente. Bien. Entonces creo que hoy me parece importante estar discutiendo también otros aspectos de la transición energética. Yo recuerdo un estudio que habían hecho, Agustín, ustedes, relacionado con la incorporación, por ejemplo, de hidrógeno en la red de gas existente. Eso utilizando infraestructura existente, que por supuesto que hay que extenderle, de hecho se está extendiendo con el nuevo gasoducto, y que no volví a escuchar más de esas estrategias. ¿Qué hay de eso? Porque me parece eso más tangible, más real. Hoy tenemos, digamos, una extensión de la red. Supongamos que vamos a poder incorporar hidrógeno con el proyecto de Río Negro. ¿Qué hay de eso? Porque eso me parece más tangible que litio, solar y todas las otras altas tecnologías que creo que nosotros estamos muy lejos, por más de que me digan que pusieron una planta de baterías de litio en provincia de Buenos Aires. Eso, un poquito a ver si podía. Está bueno. A nivel global he visto noticias de revistas de energía recientes en donde ven factible hidroductos del Golfo Pérsico a Europa, por ejemplo. En Alemania se están estudiando. Hay ya experiencias
como decía antes, en el mundo donde directamente inyectan el hidrógeno en las redes de transporte y distribución de gas natural. En Argentina, por eso hay como tanto para hablar, ¿no?, de transición energética, que uno en 20 minutos tenía que decir, bueno, ¿por dónde voy a ir? Fui por el lado de los minerales por una cuestión de contexto, pero porque me parece que es un tema central, y no por nada Fortescue, minera de hierro, es la interesada en hidrógeno verde en Río Negro, y también después, como un efecto dominó, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y por eso planteé de algún modo esta charla en relación a la soberanía o zona de sacrificio, porque no hablé del hidrógeno verde, y está pasando un poco lo mismo, es decir, no le interesa la transferencia tecnológica, no le interesa inyectar hidrógeno en los gasoductos de Argentina, no les interesa un mercado y una matriz productiva, desarrollo productivo con el vector de hidrógeno en Argentina. Le interesa exportar a Alemania el hidrógeno, es decir, sostener su consumo y de alguna manera impulsar su propia transición energética, es decir, business as usual, negocio como de costumbre. El modelo de transición energética, tanto en Jujuy con el litio, como en hidrógeno verde en Río Negro, y a riesgo de escupirme para arriba porque yo también trabajo en esto, pero es la realidad. Vinieron como dice Alberto, como marcianos, ovnis, aterrizaron y le dieron el proyecto de ley al gobierno de Río Negro, que votó por unanimidad en la legislatura, y por suerte desde el Estado Nacional hubo como un freno, porque el proyecto de ley de hidrógeno, no solo verde, que es lo que le interesa a los europeos, sino también azul y rosa, es decir, con nuclear y gas natural, contempla componentes nacionales a medida que avance la industria. Es decir, los primeros 5 años, 35% de bienes y servicios y componentes de industria nacional. En los siguientes 10 años aumenta el 40%, etcétera. Yo con un 20% me conformo, porque no sé si vamos a llegar, al menos para el tema de hidrógeno verde, en 35%. Ahí tenés tecnología de electrolizadores que se están empezando a desarrollar en Argentina. Tenés tecnología de captura de dióxido de carbono para el hidrógeno azul. Hay todo, digamos, una serie de componentes en la cadena de valor que estamos en condiciones de desarrollar. Me parece que esta discusión está recién empezando y que hay que impulsarla más, pero en relación a los cortes de hidrógeno con gas natural, todavía a nivel de industria, a nivel de políticas públicas, no hay nada en Argentina. Puedo hacer un par de puntualizaciones respecto de hidrógeno. Hace 2 meses y medio, nos llaman de la provincia de Santa Cruz, para que armemos un modelo económico para evaluar los proyectos de hidrógeno. Lo hacemos porque la duda que tenía la provincia, como le sucede a todas las provincias que tienen algún recurso, en este caso el recurso eólico, es todos los proyectos que aparecen, cuánto de eso es realista, cuánto te vienen a vender fantasía, o cuántos están detrás de otro negocio. ¿Cuál es el problema que hay hoy con el hidrógeno? El hidrógeno es un vector que tiene enormes posibilidades de desarrollo por un montón de características. Tiene un problema básico con el balance de energía, digamos, la energía que necesitas para producir ese vector. Bueno, a esa conclusión llegamos cuando terminamos de armar el modelo, que es un modelo recontra simple. ¿Cuál es el precio del hidrógeno en el mundo?
no hay precio, no hay mercado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y estos proyectos mega que se anuncian y demás, en realidad hay un intento de captura de territorio con capacidades eólicas. Después discutimos qué hacemos con eso. Por ahí es hidrógeno, por ahí es incorporar esa energía en la red. Pero digo, esta discusión y estas preguntas están a nivel de los gobiernos. Es decir, alguien viene, hace un anuncio, viene un rugbyer, trae unos australianos, se sacan una foto y dice que, bueno, alguien, por lo menos en eso, yo creo que hay una cosa importante en la industria argentina. La industria que existe hoy en la Argentina es una industria profundamente resiliente, digamos. Si existe, claro, bueno, pero si existe es porque ha sobrevivido a muchísimas crisis, digamos, y se ha reconvertido. Hoy tenemos gente desarrollando electrolizadores. No sabemos cómo va a ser el negocio del hidrógeno, pero ya tenemos gente produciendo, digamos, pensando cómo producir electrolizadores. Tenemos, digamos, Metalmecánica Argentina que ya produce compresores para fracking para Vaca Muerta, digamos. Hace una semana se probó el primer equipo terminado de compresión para fracking. Y me acabo de puntualizar IMSAT. Digamos, acá hay una cuestión importante respecto de IMSAT. IMSAT es una empresa que fue privada del desarrollo de Pescarmona, y que en determinado momento del tiempo, en su proceso de crecimiento, entra en crisis, y entra en crisis fundamentalmente con el negocio eólico en Brasil, y termina en manos de los bancos internacionales. Hoy es recuperada por el gobierno nacional en sociedad con el gobierno de Mendoza. Ahora, es una empresa que tiene la capacidad de intervenir en la metalmecánica nuclear, en el eólico o en cualquier cosa que se te ocurra, vinculada a la transición energética. Ese ha sido una recuperación impresionante de una empresa con muchas posibilidades. Ahora, ¿qué problema tiene hoy IMSAT? Que no tiene mercados. ¿Qué está ofreciendo IMSAT? Le está ofreciendo a las provincias que desarrollen algún proyecto que se les ocurra, que ellos lo hacen para poder sostener la empresa y después salir a competir en el mundo, porque hoy en la situación financiera que tienen no pueden salir a competir. Y el desarrollo que tienen en aerogeneradores son todos aerogeneradores que son bajas para la potencia que hoy se está utilizando. Entonces, digamos, recuperamos la empresa. Ahora, hay que salir a encontrarle novios a esa empresa para, primero, que pueda subsistir y después que pueda salir a competir en el mundo. Complemento, hay una cuestión que también en relación a tu pregunta, Silvia. Hoy mucha gente, muchos colegas ven a Uruguay y Chile como los ejemplos a seguir en relación a energías renovables. Digo, un laboratorio verde y de alguna manera de políticas neoliberales, y por el lado de Uruguay también son otras realidades muy distintas a la de Argentina, pero que el riesgo en relación a las inversiones lo termina también absorbiendo el Estado. Digo, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo capital de las inversiones porque no hay mercado? No creo que sea el ejemplo a seguir. Hola, una pregunta muy sonsa porque soy de sociales y no sé nada de todo esto. ¿Qué quiere decir lo de la captura del territorio de las eólicas? ¿Es tomar tierras, digamos, claro, apropiarse de...? No es un problema de apropiación. Una concesión, sí. Claro.
se instala como vector la posibilidad de producir hidrógeno para el mundo. Hay un puerto, un lugar específico y un lugar geográfico que tiene determinadas características de viento que lo hacen muy bueno para producir energía a partir del viento. Entonces, lo que se pide es una concesión de esos terrenos para poder desarrollar un proyecto de hidrógeno. Esa concesión de alguna manera bloquea el ingreso de otro a esa utilización de ese espacio para producir energía eólica. Es ganar un espacio para producir. Mi única duda respecto de eso que yo tengo es si en realidad estamos frente a un proceso de desarrollo de una planta de hidrógeno o la toma de un territorio para producir energía eléctrica a partir de energía eólica y punto, digamos. Porque es importante tener, él hacía recién una referencia a las rondas Renovar. Las rondas Renovar, por un lado te fijaban un precio, y vamos a pagar durante mucho tiempo precios altos de esas rondas, pero además ocuparon todos los PDI, todos los puntos de interconexión posibles, con lo cual que vos tengas algún lugar de generación cercano a un punto de interconexión pasa a ser un bien estratégico. Entonces, con la excusa que sea, yo salgo a buscar esa concesión. Entonces, la concesión ahora tiene que ver con la energía eólica. No me queda tan claro si esto tiene que ver con el hidrógeno. Sí, para complementar, es preocupante porque hubo una concesión de 625.000 hectáreas, incluida la meseta de Somuncurá, que es un área natural protegida, por 30 años. Esto que dice Alberto, por ejemplo, en relación a la línea de alta tensión que vemos ahí, ellos Fortescue propone el puerto en Sierra Grande, que es donde tenía la minera de hierro, es decir, conocen el territorio, y Punta Colorada, al lado de Sierra Grande. Y como necesitan potencia firme, porque por la intermitencia, por más fuerte que sean los vientos, necesitan potencia firme, estaban empezando a discutir conectarse a la red de alta tensión de 500 kilovoltios. Se me vino el caso de Oro Cobre en Catamarca, que de alguna manera nos perdimos la soberanía de la línea de alta tensión, porque para inyectar energía solar necesitabas pedirle permiso a la empresa, porque ellos son también los que de alguna manera no solo se apropian del territorio, sino también del tendido eléctrico, ¿está bien? Porque esa red viene de... Entonces, hay que tener mucho ojo necesitamos divisas, y acá nos peleamos un poco con... hay problema de balanza comercial, necesitamos divisas, pero ojo con la letra chica, porque mientras más grandes son esas divisas, más chica es la letra, ¿no?